Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a nuestro estudio virtual del Evangelio de Juan. Estamos muy contentos que nos estén acompañando en este día. Recuerde que estamos estudiando el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 4. Hemos estado hablando entonces de este encuentro que ha tenido Jesús con la samaritana. Hemos extraído cosas maravillosas que el Señor nos ha enseñado y que nuestra tarea es entonces colocarlas, cada una de ellas, en práctica. Para mayor entendimiento de lo que hoy vamos a hablar, les invitamos para que ustedes escuchen nuestros audios que están en nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir la continuidad o pueden ubicarse en lo que hemos venido. Estamos desde el capítulo 1, versículo 1, y hoy estamos entonces en el capítulo 4, y hoy nos vamos a concentrar lo que está a partir del versículo 27 hasta el versículo 30 más o menos. Vamos a alcanzar el día de hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea Él tomando el control de este tiempo y permitiendo que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender todo lo que Él nos quiere enseñar en esta noche. Yo los invito entonces que oremos a nuestro buen Dios. Padre Santo, gracias te damos por esta noche, gracias te damos por esta oportunidad que nos das nuevamente de podernos reunir, así sea virtualmente, a través de esta herramienta de Zoom. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, sabemos, Padre, que todo conocimiento, invento que haga la humanidad, Señor, proviene de ti, Señor, que eres el dador de toda sabiduría y conocimiento. Por eso hoy lo colocamos, Señor, lo usamos como iglesia, Señor, y lo colocamos aún al servicio de la comunidad o la congregación para poder, Señor, ser instruidos en tu palabra, para que podamos entonces, Señor, aprender de las cosas tan maravillosas que hay, Señor, detrás de cada palabra escrita en tu Biblia, Señor. Y queremos pedir que nos ayudes a descubrir cada uno de esos secretos que tú nos quieres dar, Señor, que tú nos quieres alumbrar, que nos quieres revelar. Por eso pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control, que seas tu Espíritu Santo guiándonos de la mano en cada uno de estos estudios, para que no nos vayamos a desviar, para que no vayamos a malinterpretar lo que tú estás diciendo y lo que estás enseñando, Señor. Permítenos, Señor, permítenos, Señor, que seamos fieles a tu palabra y que nunca, Señor, vayamos, Señor, a sacar de contexto lo que tú, Señor, a través del Espíritu Santo regalaste a grandes siervos en la antigüedad, Señor, y que están plasmados hoy en la palabra de Dios. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, estamos entonces en el capítulo 4 y la semana pasada estuvimos viendo hasta el versículo 25. Recuerde que Jesús estaba en Jerusalén, va para la Galilea, pero le fue necesario pasar por Samaria. Al pasar por Samaria se encuentra con una mujer en un pozo, le pide agua, ¿sí? Empieza una conversación y en medio de esta conversación entonces el Señor, en el versículo con respecto a lo que el Señor le va diciendo y le está confrontando, ella le dice, me pareces que eres profeta, ¿cierto? Entonces, luego le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías, versículo 25, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, el Señor aquí se le ha revelado a esta mujer y hoy vamos entonces a empezar a estudiar a partir del versículo 27. Pero vamos a empalmar con estos dos versículos que acabamos de leer. Estamos entonces, como les dije yo al principio de esta charla, estamos llegando ya entonces al fin del ciclo de estas prédicas en torno a un encuentro maravilloso que el Señor ha tenido, una entrevista, una cita. Hemos dicho que es una cita que ha sido marcada desde la eternidad, la cita entre el Señor Jesucristo y la mujer samaritana.
le era necesario pasar por Samaria era porque no era que tuviera un capricho, sino que el Señor tenía que ir a encontrarse con esta mujer, porque era una cita marcada desde la eternidad. Y en este encuentro entonces que el Señor ha tenido con esta samaritana, el Señor nos está mostrando que Él viene por una de sus ovejas y que le ofrece entonces darle el agua de vida eterna, aquella necesidad que todo hombre tiene en la vida, no solo la samaritana, sino cada uno de nosotros. Él le promete o Él le dice que Él le puede dar agua de vida eterna, ¿cierto? Donde nunca más tendrá sed. Aquella verdadera necesidad. Y la necesidad, ¿cuál es esa necesidad que tenemos nosotros los seres humanos? Y es de estar reconciliados con Dios y que el Espíritu Santo de Dios more en cada uno de nosotros. También hemos visto entonces cómo el Señor pasa por encima de todo perjuicio social, cómo el Señor pasa por encima de todo perjuicio aún político, religioso y aún culturales, que lo hemos explicado ampliamente en la problemática que tenían los judíos y los samaritanos, y Él pasa por encima de todas estas cosas para atraer a esta oveja que le pertenece a Él. Al igual, hemos visto y hemos estudiado cómo el Señor confronta el pecado de esta mujer. Y eso es algo que el Señor hace en nuestras vidas. Él viene a nuestras vidas no para alcahuetearnos nuestra vana manera de vivir o nuestra forma de cómo nosotros creemos cómo se debe de vivir. El Señor vino a esta mujer y la confrontó con su pecado, ¿cierto? Y justo en esta confrontación con el pecado, le ofrece de su gracia, le ofrece el favor, que la palabra de Dios nos dice que le ofrece el don de Dios, que humanamente nosotros no merecemos, pero que Él nos lo da así por una simple razón, porque a Él le ha placido darnos. Y esto lo hemos llamado gracia, ¿cierto? No porque no lo mereciéramos, no porque fuéramos más capacitados, sino porque a Él le plació fijar sus ojos en nosotros porque Él nos ama a nosotros. Y hemos visto entonces el Señor también en la última sesión que tuvimos, hablamos de esa manera correcta de adorar a Dios. Y hablamos que la manera correcta de adorar a Dios no es el sitio, no es el lugar, sino que la verdadera o la correcta manera de que usted y yo adoremos al Señor está en torno a vivir humillados delante de Dios, y es ese conocimiento de Dios a quien nosotros nos humillamos y hacerlo con todo nuestro ser. Si yo tenemos que conocer a quién nosotros estamos humillando, doblando nuestras rodillas, conocer de ese Dios que los samaritanos no conocían, ¿cierto? Plenamente, lo vimos en nuestras charlas, los invitamos a escuchar los audios, y hacerlo con todo nuestro ser, que surge entonces ¿de dónde? Desde nuestro interior, desde nuestro corazón, y así entonces poderle ofrecer a nuestro buen Dios y a nuestro buen Señor una adoración en espíritu y en verdad. Y finalizamos completamente en la última clase que el Señor se revela, lo dijimos ahorita en un pedacito, se revela completamente a esta mujer y le dice que Él es el Cristo, que en otras palabras es el Mesías esperado, aquel que le enseñaría todas las cosas que habrían de venir, porque ella misma dice en la palabra de Dios que era lo que los samaritanos esperaban acerca de ese Mesías. Lo leímos ahorita en ese versículo 25. Entonces, hasta aquí llegamos, y entonces entre este día y de aquí 8 días, ¿cierto? Vamos a finalizar este encuentro que se realiza, y hemos sido también enfáticos dónde se está realizando este encuentro, a los pies del pozo de Jacob.
un pozo, ¿cierto?, que representa, ¿cierto?, o que era muy importante para los samaritanos, ya que habían sido rechazados por los judíos y Jerusalén dejó de ser su lugar santo donde ir a orar. Ellos en este lugar, para hacer como esa unión con el linaje de Abraham, era un pozo de Jacob. Entonces ellos lo cogen muy importante, y que hemos visto a lo largo de lo que hemos leído en este capítulo 4, es un pozo que está representando los esfuerzos fallidos humanos por suplir la necesidad del hombre. Esta mujer vino a suplir, ¿qué? Su sed, una sed que es constante, que es continua, pero el Señor le habló de un manantial, le habló de un agua de vida eterna, que iba a saciar la sed, y la sed es de esa necesidad de tener nosotros al Señor en nuestras vidas y de que el Espíritu Santo viva en nosotros. Y en este encuentro, entonces, histórico del cual nosotros estamos leyendo, imagínense, hace más de 2000 años, y por eso lo llamamos histórico, porque a hoy usted y yo seguimos hablando de este encuentro tan maravilloso que tuvo Jesús con la samaritana. Al finalizar entonces este encuentro, que es desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 42, estamos finalizando en el versículo 42, y permítame que pegue este brinco, ¿cierto? Porque este encuentro finaliza con una declaración que es gloriosa para nuestras vidas, ¿cierto? Y la cual tenemos que aprender. Y dice Juan 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquí entonces, en esta declaración histórica, ¿cierto? Esta declaración gloriosa que encontramos en la palabra de Dios, en cómo unos perrillos, en cómo unos rechazados reconocieron en Cristo el Salvador del mundo, y que era el Mesías enviados por Dios. Y esta declaración contrasta totalmente con el encuentro que el Señor Jesucristo tuvo en Jerusalén, que lo estuvimos viendo en los capítulos 2 y 3, que estuvimos hablando cuando él estaba en Jerusalén. Y allí, en Jerusalén y en Judea, donde el apóstol Juan nos está escribiendo, reflexiona al final del capítulo 3, reflexiona diciendo tristemente en Juan 3:32, y dice: y nadie recibe su testimonio. O sea, que contrasta en cómo en esta tierra de samaritanos sí ven en Jesucristo el verdadero Salvador del mundo, y ven en el Mesías enviado por Dios. Pero aquí en Samaria es una región que es despreciada por aquellos los cuales debían de haber recibido al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, como el Salvador del mundo y como el Cristo. Pero lo hemos visto en los capítulos anteriores que así no lo ha sido. Antes ha sido un pueblo de un duro corazón que no quiso recibir el testimonio del Dios vivo. Pero entonces miremos el desarrollo de la historia, de los versículos que nos quedan para poder llegar a este momento glorioso que es la declaración que estamos hablando en el versículo 42. Vamos entonces a desarrollar el por qué estas personas terminan diciendo esto, y por eso entonces vamos a empezar a mirar el versículo a partir del versículo 25 y nos vamos a ir yendo hoy casi hasta el versículo 30. Entonces le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla. Y aquí entonces estoy empatando lo que estamos diciendo. Con esta respuesta que Jesús le está dando, ¿cierto? ¿Qué más tenía que hablarse en ese encuentro? Nada más. Ya el Señor había descubierto quién era, había destapado quién era él. Sí, y aún había desnudado la vida de esta mujer, y por eso ella lo había reconocido. Entonces, todo ya estaba dicho. El Mesías esperado estaba ante ella. Entonces, viendo a renglón seguido el siguiente versículo que vamos a leer, vamos a ver la providencia de Dios en su ser,
en este mismo, porque dice que en este mismo instante llegan los discípulos del Señor, que como ya hemos visto en el versículo 8, en este capítulo, se habían ido a comprar alimento al pueblo. En Juan 4:27, ¿cierto? Entonces nos dice, en esto vinieron sus discípulos. Entonces, el Señor se revela a esta mujer, lo que acabamos de ver en el versículo 26, y usted se imagina lo que esta mujer, una cosa dice, es que ha de venir el Mesías, y Jesús le dice, sí, yo soy. Y entonces, el Señor se revela a esta mujer, y esta mujer entonces queda impactada con esto que el Señor le está diciendo, aún más porque le está reconociendo que Él es. Pero inmediatamente vinieron sus discípulos. Entonces, cuando el Señor se revela a esta mujer, ¿cierto? Pensemos qué pudo haber sentido esta mujer al saber que el Cristo, el Mesías, el del que hablaban las profecías, estaba delante de ella. Esta mujer, que era una mujer despreciada socialmente, una mujer que era despreciada política y religiosamente hablando, estaba hablando con el Mesías que se estaba esperando. ¿Qué había pasado? El Señor había hablado con ella, le había ofrecido de su gracia, y aún sabiendo sus pecados, su realidad, la fama que tal vez esta mujer tenía, se acercó a ella a ofrecerle de su don, a ofrecerle de esa agua que salta para vida eterna. Pero antes de poder entonces expresar algo esta mujer, allí estaban sus discípulos. Quedó, mejor dicho, con ese bombazo que el Señor le acaba de dar, e inmediatamente llegaron personas que no le dejaron reaccionar o decirle o contestarle algo. ¿Sí? Entonces, los discípulos del Señor, dice la palabra de Dios, se sorprendieron al ver a Jesús, a su maestro, hablando con una mujer, y más aún con una mujer samaritana, porque hay muchos barreras que lo dijimos, el Señor se saltó. Entonces, en Juan 4:27 dice lo siguiente, y vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. ¿Por qué entonces estos discípulos se maravillaron o se sorprendieron? Porque Jesús estaba hablando con esta mujer. Ya hemos hablado mucho en las otras sesiones, especialmente al inicio de este capítulo 4, cómo había unos prejuicios, siempre uso mal esta palabra y pido disculpas, esos prejuicios sociales, religiosos y políticos que habían entre samaritanos y judíos. Pero yo quiero que hoy remarquemos en especial una, ¿cierto? Y esta que tenemos que remarcar es la ley rabínica que existía en aquella época. Y esa ley rabínica que existía era una ley para los rabinos y para los maestros. Y tenemos que recordar que en diferentes partes de la palabra de Dios vemos cómo el Señor era tenido o era tomado como un maestro y como un rabino. Y esta ley decía entonces en torno a los rabinos, y dice, yo quiero leerlo textualmente, dice que nadie hable con una mujer en la calle, ni con su propia esposa. Imagínense, si yo era rabino, ¿sí? Si yo era un maestro, yo en la calle no podía hablar con ninguna mujer, incluyendo mi esposa. Entonces, Jesús, que era tomado como un maestro, fue sorprendido por sus discípulos hablando con una mujer. Ahora entonces ellos se encuentran con esta imagen. Jesús hablando con una mujer, ¿cierto? Que además era, pues de ser mujer, era samaritana, entonces lo cultural, lo social, lo religioso, y da suerte que la palabra de Dios no nos dice que ellos no sabían cuán desviada era la vida de esta mujer. Eso era agregarle otro factor para que estuvieran aún más sorprendidos. Pero de seguro no sabían que la mujer con la que estaba hablando tenía tantos maridos y que con el que estaba viviendo no era su marido. Entendemos entonces por qué ellos se sorprendieron. Y dice la palabra de Dios, se maravillaron. Pero hay un pero ahí. Pero
dice aquí en este versículo, dice, se maravillaron de la mujer, con esta mujer, pero ellos, dice, pero no, dice, sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces, tenemos que entender que tenemos que resaltar que ellos no cuestionan al Señor con base a lo que estamos leyendo en el versículo 27. Dice, sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Esto nos está mostrando a nosotros con base a lo que estamos viendo en este versículo 27, ¿sí? Que ellos muestran que habían crecido y que estaban madurando. ¿Y por qué entonces digo o expreso de que esto muestra también, es una muestra de crecimiento o madurez en sus discípulos? Tenemos que entender o tenemos que recordar que todos hemos tenido un recorrido en nuestras vidas en torno a Jesús como sus discípulos, como discípulos que nosotros somos. Hemos caminado y hemos tenido una historia o unos momentos, pero el recorrido en ese discipulado con el Señor es distinto para cada uno de nosotros, ¿cierto? Para unos es más rápido, para otros es más lento, para unos perdón, para unos es muy duro, para otros pueden decir que es muy fácil, algunos tienen que enfrentar situaciones muy pesadas confrontando su familia, ¿sí? O aún lo que ha aprendido, las barreras que tiene que derrumbar. Ese camino, ¿cierto? En ese recorrido, en ser discípulo de Jesús, es para todos distinto. Pero hay una característica común en ese caminar o en ese peregrinaje como discípulos de Jesucristo que usted y yo somos. Y es que al principio, cuando apenas nosotros llevamos poco tiempo de haber sido llamados y traídos a los pies del Señor, los discípulos del Señor cuestionamos mucho, tenemos muchas preguntas, ¿cierto? Todo nos parece ilógico y preguntamos a cada momento. Y muchas veces esas preguntas ni siquiera son porque queremos aprender, sino que queremos corchar. Queremos mostrar que nosotros tenemos la razón y somos entonces muy preguntones. Y todavía, ¿cierto? En nuestro raciocinio en ese momento de nuestro comenzar en los caminos del Señor quiere ponerse siempre al nivel de toda verdad, de estas verdades que están siendo reveladas en las escrituras y todavía entonces juzgamos, analizamos, peleamos, no las creemos que son inconstantes y esto pues en cierta forma es normal en una etapa temprana en torno a nuestra relación nosotros con el Señor. Pero cuando va pasando entonces el tiempo, las preguntas empiezan a cesar. No solo porque, perdón, no solo porque se entiende de una mejor manera las cosas, sino porque crecemos también nosotros en la confianza con Dios. Y si Dios lo está haciendo así, puede ser que nosotros no lo entendamos, callamos porque confiamos que lo que Dios está haciendo, pues es lo correcto. Y en esto estamos en nosotros viendo aquí en estos discípulos del Señor que estaban ya creciendo y que estaban siendo un poco más maduros. Tenían preguntas, tal vez, ahí dice, se sorprendieron, tal vez querían preguntar, sí, pero callaron y confiaban en su maestro y así no les pareciera muy apropiado que Jesús estuviera hablando con esta mujer. El maestro lo estaba haciendo y es por algo que tal vez ellos desconocían, pero tenían la confianza en su maestro que él tenía la razón. Esto a nosotros nos tiene que llenar también de una confianza en el Señor a medida que vayamos creciendo. Es que hay veces usted y yo nos desesperamos por todo. Queremos tener el control, pero a medida que nosotros vamos creciendo en los caminos del Señor, nosotros, recuerde lo que decía Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos para que el Señor crezca. Y cuando el Señor empieza a crecer en nosotros, entonces nosotros le vamos dando el control al Señor, vamos confiando. Entonces, así, cuando Dios está actuando en nuestras vidas, no peleemos con el Señor. Sabemos que lo que el Señor está haciendo, aunque no lo entendamos, como dice la canción, el Señor está orando y no está improvisando en nuestras vidas. Bien, hasta ahí. Versículo 27. Entonces dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas
o que hablas con ella. Versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ya hemos hablado en nuestros encuentros anteriores o en nuestras charlas anteriores el hecho de que la mujer haya dejado su cántaro. Y justo en la última que acabamos de tener hace unos días, decíamos que al ella dejar ese cántaro, el objeto que le servía para sacar agua del pozo, esa era con la que ella suplía su necesidad diaria. Pero algo había sucedido en ella sin lugar a duda. Cuando ella deja el cántaro y sale de allí a prisa, muestra que hay algo más imperioso, hay algo más importante en su ser que lo cotidiano de su vida. Y esto lo muestra en esa acción, en el dejar el cántaro y salir a anunciar lo que a ella le había pasado. Había algo que ahora había cobrado más importancia, más vigencia, mayor importancia entonces en su vida. Y pues, ¿qué es eso sino el encuentro que acaba de tener con el Mesías? El Mesías le habló, le ofreció de su gracia, ¿cierto? Ahora esto tan maravillosa que ella había encontrado y lo que había presenciado tenía que contárselo a los demás. Y miremos que aquí ella no se coloca a pensar, no, pues que ellos me han despreciado, ellos siempre me han marginado. No, ella sale a contar, sale a decir. Y ahora analicemos un poco esta actitud que tomó la samaritana. Pensemos en esta actitud ¿qué nos parece esa imperiosa necesidad que tuvo la mujer de que después de este encuentro con el Señor, de salir inmediatamente a decir lo que había pasado, a quien se había encontrado? Y yo creo que cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, bueno, ¿qué nos parece a nosotros que ella haya salido a hacer esto? Y yo creo que esto, la verdad, es algo muy natural. No nos debe de sorprender a nosotros, porque todos nosotros, cuando nos sucede algo que consideramos muy bueno, oiga, que consideramos, así sea malo, pero que nosotros consideramos que es muy bueno, nosotros sentimos un gran deseo de compartirlo con alguien. Cuando usted tiene una noticia nueva, por ejemplo, cuando usted se da cuenta que usted y su pareja están en embarazo, usted quiere compartir eso, que usted se ganó un premio, usted quiere compartir esa noticia. Así que entonces ese sentimiento, ese gran deseo de compartir con alguien, casi que nosotros hablando saltamos entonces de la alegría a contar porque tenemos nuestro corazón que hinchado de alegría. En otras palabras, lo que hizo entonces esta mujer de dejar su cántaro y salir corriendo a encontrarse, a contar lo que había sucedido a sus cercanos era algo natural. Ahora entonces, la verdadera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿podemos entonces usted y yo dar veracidad que a nosotros también nos sucedió lo mismo cuando tuvimos ese encuentro con el Señor? Hemos visto en este evangelio que hemos estado estudiando el comportamiento de personas cuando tienen el encuentro con el Mesías, cuando tienen ese encuentro, esa cita que ha sido planeada desde la eternidad, cuando encuentran al Señor, cuando se dan cuenta que este es algo, lo que yo estaba buscando. Hemos visto en este evangelio que Andrés, ¿se acuerda de los primeros discípulos? Tuvo que ir donde su hermano Simón a contarle acerca de Jesús. Dice, venga, hemos encontrado, ¿cierto? El que hablaba las escrituras. Lo mismo Felipe, tuvo que ir donde Natanael a contarle acerca de Jesús. Vemos la samaritana que salió corriendo a contarle a los más cercanos, ¿cierto? Que estaban en el pueblo. Ella salió a correr. Entonces lo vemos en Andrés, lo vemos en Natanael, lo vemos en la mujer samaritana. Entonces preguntémonos, ¿nos ha sucedido a nosotros esto? ¿Nos sucedió eso a nosotros en nuestro corazón? Algo que quemara, o sea, fue
tan maravilloso, o sea, verdad hemos tomado tan en serio el encuentro de nosotros con el Señor, o sea, verdaderamente es que, y no es emociones, ojo con eso, no es emociones, es convencimiento total de lo que el Señor le está dando. Y es aquí la diferencia entre emociones, ¿cierto? Y la convicción total de que viene del Espíritu. Entonces, nos ha sucedido esto. Si ha sucedido esto es algo muy natural. Lo que quiere decir que si ha sucedido, es muy bueno que nosotros nos preguntemos, ¿cierto? Que, o sea, sí, esto ha pasado, pero, ¿cierto? Si no nos ha acontecido a nosotros, ¿cierto? Nos tenemos que preguntar, tal vez entonces no he tenido ese encuentro tan maravilloso, o tal vez yo no he identificado en Cristo Jesús lo que Él verdaderamente es. Dice la palabra de Dios que ella va y dice en el versículo 29, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella ya sabe que es el Cristo. Él se lo ha dicho, lo vimos en el versículo 25, pero ni ella ni nadie va a convencerse de esta verdad, ¿cierto? Hasta que la persona por convicción propia venga y vea, venga y pruebe. Yo creo que algunas veces yo he contado la manera en cómo yo llegué a los pies del Señor, cómo el Señor me trajo a su presencia. Yo he hablado de un compañero en la universidad que fue el que me habló de Jesús y me invitó a una reunión, ¿cierto? Y me invitaba y me invitaba. Y esa invitación es ese venid y ved, esa invitación que me hacía esa persona, venid y ved, ¿cierto? Fue lo que me hizo ir y ver qué era lo que me estaban hablando tanto. Pero no fue de una que yo fui, fueron muchas veces esa invitación. Y tal vez a usted también le pasó lo mismo. Muchas veces a usted le compartieron, venga y ve. No queremos escuchar la voz del Señor, ¿cierto? No la queremos escuchar. Pero esto hizo que ese venir y ver fue lo que hizo que yo fuera algún día, ¿cierto? Y la verdad, ¿por qué fui yo allí? Yo no lo sé. Yo no sé por qué fui, sí, pero yo fui a ver. Tal vez es esa misma sed, esa misma necesidad mía, esa realidad, ¿cierto? En la cual usted y yo vivimos, fue la que me hizo ir y ver. Entonces, la mujer solo hizo la invitación a estas personas, vengan y vean, y ellos se pusieron entonces en camino. Mire lo que dice el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esto entonces nos lleva a nosotros a que entendamos que el Señor nos está llamando a ese encuentro, que el Señor nos está buscando a cada uno de nosotros constantemente y que así con la misma actitud que tuvo entonces la mujer samaritana al encontrar algo tan maravilloso, usted y yo lo hagamos. Porque si usted y yo no sentimos esa necesidad, es que usted y yo no estamos valorando suficientemente lo que hemos encontrado. Nosotros tenemos que ir y contar y alegrarnos con nuestros hermanos y que nuestros hermanos vengan y participen también de eso a lo cual ahora nosotros estamos participando. Familia, aquí hasta este versículo 30, nosotros estamos viendo cómo la samaritana fue confrontada, cómo la samaritana, el Señor le dice que ella es el Cristo. Y al encontrarse entonces con ella, ella sale sale al encuentro de aquellas personas que no conocían al Mesías, pero como era algo tan maravilloso, les dice, vengan y vean, vengan y conozcan. Y por eso entonces es justo esta invitación la que nos va a llevar a este versículo 42 del cual hablamos al principio. Esta invitación que hizo esta mujer lleva a que estas personas en el versículo 42 digan a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ahora ellos se vuelven también en unos multiplicadores de lo que es, vengan y vean al Señor. Entonces, familia, hoy voy a dejar hasta este punto, versículo 30.
de aquí a 8 días, vamos a empezar a partir del versículo 31. Pasa es que el siguiente bloque es un poco denso y no quiero dejarlo corto a partir de este momento porque nos vamos a centrar ahora en adelante ya hemos hablado de la necesidad de la samaritana. Hemos hablado de la necesidad de aquellos que no tienen a Dios. Pero Jesús, ahora que vienen sus discípulos, ahora empieza a hablarles a la necesidad que tenemos nosotros los discípulos, los hijos. Y lo vamos a ver aquí a partir del versículo 31, cómo Jesús verdaderamente nos muestra cuál es nuestra verdadera tarea que les voy a dejar. Léasen esto hasta el versículo 42. Y de aquí a 8 días les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la necesidad de nosotros como hijos? Y lo vamos a estudiar y vamos a profundizar en eso. Yo los invito a que oremos y le pidamos a Dios, que le demos gracias a Dios por este tiempo de reunión y por este tiempo de aprendizaje. Señor, gracias te damos por este día de hoy, por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque tú hoy nos muestras, Señor, que cuando somos impactados por tu amor y que entendemos lo maravilloso que tú eres para nuestras vidas, nosotros dejamos todos y salimos, Señor, a anunciar el ven y ved. Ven y ved que hemos encontrado al Cristo. Ven y ved que hemos encontrado aquello que hemos necesitado. Hemos encontrado la razón por la cual nosotros hemos estado vacíos porque no lo hemos tenido a Él. Por eso hoy te pido, Señor, que tú nos lleves, Señor, a tener esa necesidad en nuestro corazón de ir y decir a las demás personas, ven y ved. No me dejes quedarme callado disfrutando esto tan maravilloso que eres tú, tu plenitud, tu maravillosa vida que tú nos estás dando, Señor. Por eso hoy yo te doy primeramente gracias por esas personas que tú usaste o esa persona que tú usaste para poder yo llegar a tus pies. Que muchos tú usaste para decirme, para que yo escuchara, ven y ved, pero fue porque tú impactaste también la vida de esa persona y tú ya también tenías planeado en que yo llegara a tus pies. Yo te doy gracias, Señor, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por cada uno de los que aquí están conectados. Permite que lo que hoy se ha escuchado, Señor, en este tiempo, lo podamos interiorizar y bajar a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén.